Por cierto, dice el comunicado de la Comunidad de Madrid, que no repite, sin embargo, es interesante que no hay los testimonios audiovisuales de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo algunos de los aspectos más duros del comunicado que ha hecho. Yo ahí lo dejo y que cada uno saque sus consecuencias. Entre las cuestiones que dice que no eran 4.000, 7.292, porque eran 4.100, ¿vale? 4.100. Los datos de esa cifra, insisto, son los que sacaron los autores del documental que vamos a emitir mañana de la propia Comunidad de Madrid. Hombre, en estos 5 años ha habido tiempo, si había algún problema, para decir, no justo en la víspera de que, oye, que esto no es así. 5 años sin que se haya dicho. Y luego que el documental es engañoso. El documental no es engañoso. Es un documental donde hay cronológicamente, a lo largo de 2 horas, de casi 2 horas, todos los testimonios, absolutamente todos los testimonios de los que han querido participar o incluso de archivo de los que han participado en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid o la Comisión de Investigación Ciudadana. Cronológicamente pueden tener una idea más que ajustada de lo que pasó. Y los datos, insisto, los datos son los que dio en su momento la Comunidad de Madrid hace 5 años, que estos 5 años no ha querido modificar justo hasta hoy, la víspera de que mañana emitimos ese programa especial y ese documental. Bueno, cambiamos de asunto. Se cumplen 5 años desde el inicio de la pandemia. Mañana Radio Televisión Española emite el documental 7.291 sobre las muertes por COVID en las residencias de la Comunidad de Madrid, una cifra que hoy mismo ha calificado de falsa el gobierno madrileño. Marta Portero, buenas noches. Acláranos esta guerra de cifras. Buenas noches, Xavi. Vamos por partes. Empezamos por el dato de 7.291 muertes en residencias de ancianos que proviene de la propia Comunidad de Madrid. A Infolibre se lo facilitó el portal de transparencia de la comunidad, aunque ahora lo niega y rebaja esa cifra a algo más de la mitad, concretamente 4.100 muertes en residencias. Dice que la anterior cifra fue un invento de Alberto Reyero, exconsejero de Sanidad en el inicio de la pandemia y hasta que dimitió, también denunciante de lo que se llamó protocolos de la vergüenza. Otra fuente más, el Imserso, da otra cifra, en este caso a partir de los datos que proporcionaron las propias residencias de ancianos. Es algo menos de 7.000. En total, en España han fallecido 34.600 personas en residencias de ancianos entre el 16 de marzo de 2020 y el 29 de enero de 2023. España está a la cabeza, Madrid está a la cabeza en cuanto a todas las comunidades y eso está la comunidad, eso a pesar de que no es ni la que tiene más habitantes ni tampoco la que tiene más residencias. Andalucía es la que cuenta con más residencias y Cataluña es la que tiene más centros según el Imserso. Según ha dicho, además duplica los datos de la Comunidad de Madrid. En una declaración institucional, Ayuso ha defendido su gestión durante la pandemia, ha negado los protocolos de la vergüenza y ha cargado contra el Gobierno central. Que demostramos que el rigor científico y las decisiones políticas equilibradas y sensatas funcionan. Hoy la Comunidad de Madrid está más viva que nunca. No fue hasta que Madrid se puso al frente y tomó las riendas de la situación que el Gobierno central reaccionó. Lamentamos que haya partidos políticos que, lejos de estar a la altura de este aniversario, pretendan tergiversar todo lo que el pueblo de Madrid vivió unido y que hagan como que en el resto de España tampoco pasará nada y sin responsabilidad alguna. El Partido Socialista pide a la presidenta de Madrid que pida perdón y también que dimita. Más Madrid le acusa de mentir y ha sido muy contundente. Ha tachado a Ayuso de presidenta sin humanidad ni corazón. En un desesperado intento por desviar el foco de su responsabilidad en los protocolos de la vergüenza, ha salido con un batiburrillo de mentiras, excusas y culpas ajenas sobre la gestión de la pandemia. Por mucho que mienta, por mucho que embarre, no podrá negar la realidad. 7.291 personas mayores fueron abandonadas indignamente en las residencias por decisión de su gobierno. Ha vuelto a salir a insultar la memoria de las víctimas y de los familiares de las víctimas que murieron en las residencias de Madrid. Se le nota demasiado a la señora Ayuso la mala conciencia. Yo creo que lo que tiene que hacer la señora Ayuso es pedir perdón antes de dimitir. Eso es lo que le queda hacer a la señora Ayuso por la falta de empatía, por la falta de humanidad y por la absolutamente cantidad de soberbia que hay en sus palabras. Madrid es la comunidad en la que más muertes se han producido durante la primera ola de la pandemia, de marzo a junio de 2020, por delante de comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León o Andalucía. Y un dato más, en este caso, del Comité Europeo de las Regiones. En 2020, Xavi, Madrid fue la región con más exceso de mortalidad. Gracias, Marta, por los datos. Empiezo por ti, Esther. Os pido a todos la opinión. Choca un poco también que
la nota muy dura de la Comunidad de Madrid se haga pública antes de la comparecencia de Ayuso, pero los datos más polémicos de esa nota, como por ejemplo que no hubo protocolos firmados por políticos, que el número de muertes fue mucho menor, no lo dice. O sea, no hay un testimonio audiovisual de la presidenta de Madrid diciendo eso, justo cuando han pasado ya 5 años de aquellos hechos o del inicio de aquellos hechos. Sobre esta intervención de Ayuso, sobre su propio comunicado, que de alguna manera está diciendo que los datos que se dieron eran falsos, que dio el principio el portal de transparencia de la propia Comunidad de Madrid. Sí, a petición, después de varias peticiones de nuestros compañeros de Infolibre. Yo creo que la cifra de 7.291 fallecidos en las residencias va a perseguir a Isabel Díaz Ayuso durante toda su vida política. No estoy de acuerdo en que no conozca la humanidad, no la ha conocido o no la ha practicado con las víctimas ni con los familiares de las víctimas. Pero desde luego ahí se nota que es humana y se nota que está molesta, inquieta y perturbada con este asunto, porque es el asunto con el que durante la pandemia ella más creció políticamente. Hizo de la confrontación con el Gobierno de España y de la oposición a todas las decisiones sanitarias que se tomaban desde el Gobierno de España su razón de ser política, y de hecho, después de aquello, obtiene una mayoría absoluta que no tenía en la anterior legislatura. Yo sinceramente creo que no se puede negar la evidencia, no solamente la cifra que la propia comunidad autónoma facilitó, sino que la Comunidad de Madrid fue la primera comunidad en número de fallecimientos en residencias de ancianos de toda España, que Madrid fue la región de Europa con más muertes por COVID, y que desde luego los protocolos de la vergüenza no solamente existieron, sino que fueron publicados por varios medios de comunicación y motivaron la dimisión del consejero entonces que gestionaba la red de residencias de ancianos, porque se negaba y estaba radicalmente en contra de aquella instrucción, que hay que recordar una y otra vez que no era una instrucción médica ni facultativa, era una instrucción política que ordenaba a las residencias de mayores que no trasladaran o que no dieran asistencia hospitalaria a los residentes de aquellos centros, ¿no? Lo que provocó que muchos de ellos murieran en la más absoluta soledad y falta de humanidad. Sí, obviamente es un tema muy delicado, pero vamos a ver, lo primero, vamos a ver, yo creo que sí es importante saber cuántos murieron en las residencias en la Comunidad de Madrid. O sea, no es lo mismo 7.291 que 4.100. ¿Por qué ponemos en duda ahora la cifra? Porque son ellos los que están diciendo, yo no lo pongo en duda, ellos están diciendo que no fueron 7.191, que son 4.100. Hay una diferencia de más de 3.000 vidas humanas. Ayuda a entenderlo lo siguiente. El portal de transparencia dice 7.291, que es, por tanto, es que además han pasado 5 años sin que lo hayan desmentido. Sí, sí. Justo lo van a desmentir ahora que mañana vamos a emitir un documental con esa cifra. Claro. Dos. El propio Inserso da una cifra casi calcada, 6.900 y casi 7.000, que es muy parecida a la que dio la Comunidad de Madrid. Lo que no casa con eso es que ahora decir que fueron 4.000, 3.000, más de 3.000 menos de los que hace 5 años dijeron, y que no han desmentido hasta justo la víspera de que se recuerda aquella fecha. Sí, lo que digo es que nos tienen que, o sea, que si dicen eso, nos tienen que demostrar que es verdad, o sea, es lo que digo, y yo supongo que no debe ser tan difícil. Estos son datos que se registran en el INE, ¿no? Entiendo, es decir, porque a mí sí me parece que es relevante. Hay 3.100 y pico vidas humanas entre una cantidad y otra, y yo creo que para entender la magnitud del problema sí que tenemos que saber el dato, y si ellos dicen que son 4.100, que nos lo demuestren, que nos digan, que nos den los datos de que son 4.100. Luego, efectivamente, vamos a ver, yo soy incapaz de juzgar los famosos protocolos estos desde un punto de vista técnico. Soy incapaz, yo los he visto, yo soy incapaz de juzgarlos desde un punto de vista técnico. Lo que sí que es verdad es que creo que merecen, o sea, que requieren una explicación política, sí que lo creo, y creo que efectivamente esa explicación política no se ha dado en todos estos años. ¿Yolanda? Sí. Bueno, yo independientemente ya de las cifras, de más o menos en el caso de las residencias, hombre, es importante, por supuesto, que nos lo aclaren. Y bueno, yo estoy con lo que decía Javier antes, que yo creo que aquí a la presidenta le ha faltado empatía, probablemente con las familias y con las víctimas. Dicho lo cual, yo sinceramente soy de las personas que defiende la gestión de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Es verdad que al principio de la pandemia, durante el año 2020, en Madrid hubo más mortalidad que en el resto de comunidades autónomas, pero también es verdad que al principio tampoco fue culpa de la Comunidad de Madrid, porque ahí tuvimos esa
polémica manifestación del 8M, donde se decía que el machismo hace más daño que el coronavirus. Allí vimos, mira, ahora estamos con el partido del Atleti, yo que soy del Atleti, que mi familia es del Atleti. Pues hemos perdido. Me lo estaba diciendo ahora mismo Carlos, enhorabuena. Está muy contento Carlos. El día 7, yo creo el día 7 de marzo de ese año había un partido del Atleti y yo, mi marido que es socio y 2 de mis 3 hijos fueron a ese partido. Yo les decía, por favor no vayáis al partido, y la excusa que me ponían era, si mañana hay una manifestación, si el gobierno dice que se puede ir, ¿por qué no voy a ir? ¿No? Yo creo que ahí se cometieron muchos errores al principio de la pandemia. Lo cometieron las comunidades y lo cometió el gobierno. Al final se tomaron medidas que parecían que tenían toda la lógica económica, como por ejemplo centralizar las compras de mascarillas y centralizar todas las compras de todo lo que tenía que ver con el coronavirus, y salió fatal porque el gobierno central no estaba acostumbrado a hacer eso y se prohibió a las comunidades hacerlo. O sea, aquí hubo fallos por muchos lados, pero yo en general... Y a partir del momento en que la Comunidad de Madrid tomó la rienda, y sobre todo eso que le dio luego la victoria electoral, que los ciudadanos le reconocieron a la Comunidad de Madrid, cañas para y todos. De hecho, no cañas para todos, sino cerrar o abrir en función del porcentaje de contagios que había. Y eso los ciudadanos lo agradecieron y no hubo más muertos. Por eso tuvimos más muertes que en el resto de comunidades autónomas. A partir del 2021, cuando la Comunidad de Madrid aplicó esas medidas, no hubo más muertos que en otras comunidades autónomas. Voy a seguir contigo, Carlos, pero nos escucha ya Carmen Martín García, que es vocal de la Asociación Verdad y Justicia de Familias y Enfermos de Víctimas de Residencias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Qué les parece este comunicado y esta declaración de la presidenta de la Comunidad de Madrid a 5 días de cumplirse, o a un día de cumplirse el 5º aniversario de todo aquello? Bueno, pues nosotros pensamos que la presidenta está muy nerviosa. Pensamos que es por el documental que mañana se va a emitir en televisión, y lo que nos sorprende es que en un país que este año se cumple 50 años de democracia, y que es esta comunidad, la comunidad de la libertad, ahora se ponga nerviosa por algo que nosotros llevamos denunciando durante 5 años, lo que hicieron ese gobierno con las personas que vivían en las residencias. Esos protocolos que les llevan a la muerte. No les dieron la oportunidad de ir a un hospital, porque quien tiene que hacer el triaje son médicos. El triaje no lo hacen los políticos, lo hacen los médicos, y tienen que ver la posibilidad clínica que tiene cada enfermo. En cuanto a los protocolos, señora Martín, dice la Comunidad de Madrid, que no hubo tales protocolos firmados por políticos, o por lo menos hacen esa salvedad. ¿Qué le parece a usted? Pues que no es cierto. En la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, Carlos Mur, que era el consejero de Coordinación Sociosanitaria, los firmó digitalmente, con lo cual esos protocolos existen, y solo hay que entrar en Google y pedir los protocolos de la Comunidad de Madrid en Infolibre, y ahí los pueden descargar cualquier ciudadano. Con respecto al número de fallecidos, la Comunidad de Madrid dice que no fueron tantos, que fueron 4.000, algo más de 4.000. Sin embargo, por lo tanto, que no fueron los 7.291, que da título al documental de mañana, que en principio se han sacado, para los autores de este documental, del portal de transparencia de la propia Comunidad de Madrid. ¿Usted qué cree que ha pasado aquí? El número de los 7.291 está sacado del portal de transparencia, que lo ha ido pidiendo Manuel Rico residencia a residencia. Entonces, efectivamente, lo que es claro es que se hizo un triaje para los pobres, porque los que tenían seguro privado sí que podían ir a hospital. A los que tenían aseguradoras sí podían ir al hospital. Y esto sí que es algo muy, muy duro y muy cruel,
las políticas que hizo este gobierno. Quiero decir y dejar claro que mi madre sobrevivió a la pandemia, ¿eh? Que luego no haya por ahí malas interpretaciones. Mi madre sobrevivió porque fue una persona que tuvo COVID y fue asintomática. Si no, hubiera sido el 7.292. Mi madre no tenía seguro médico privado. Una última cuestión. Decía usted, y alguien de la mesa también, que se veía nerviosa la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo sitúa en ese contexto de declaraciones que ha hecho y cómo le sentaron sobre todo a los familiares aquella declaración que ha dado tanto que hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de si iban a morir igual? Pues hombre, ella no sabe si se iban a morir igual o no. No creo yo que ella tenga ninguna formación médica para saber eso. Y el dato está que en el informe de la Comisión Ciudadana se ha demostrado que el 67% de las personas que sí se les derivaron a hospital pudieron salvarse. Entonces, yo sí que le quería dejar aquí, como ella estos días de atrás, parece que ayer o antes de ayer, nos echó el guante, nos tiró un guante diciendo que ella espera que vayan los familiares a verla, yo lo que la invito es a que reabra la comisión de investigación que cerró por adelanto de las elecciones, y por otro lado la invito a poder hacer un debate con familiares en una televisión pública. Nosotros cogemos el guante ya de entrada. Mañana vamos a hacer ese programa especial, vamos a meter después el documental y, por supuesto, nos ofrecemos también a servir de televisión pública para ofrecer ese debate y ese encuentro. En cualquier caso, Carmen Martín García, de verdad, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española, de la Radio Televisión Pública. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Cierro contigo, Carlos, me faltabas tú para hacer la opinión de todo lo que ha pasado, el 5º aniversario, este comunicado de la Comunidad de Madrid, la intervención de Ayuso sin preguntas, en un vídeo que nos manda enlatado, y donde no dice todo lo que dice la nota que sacó ante su propia comunidad. Sí, yo creo que invito a la gente a que vea el documental y se forme su propia opinión, pero creo que es bastante evidente, es muy sorprendente, como decía antes Esther, es muy sorprendente en la línea de Ayuso. Este mensaje es muy contradictorio con su línea habitual. Su línea habitual en este asunto ha sido, como en todos los asuntos, siempre ella sube el tono un poco más, porque es su estrategia bastante exitosa desde el punto de vista electoral, que siempre sube y sube y sube, pero yo creo que aquí, claramente si hace este vídeo es porque es consciente de que tiene un problema serio de credibilidad. No lo han explicado desde luego, no han entrado en serio a debatir, a argumentar en serio todas las cosas que están diciéndoles no solo las víctimas, sino sobre todo los profesionales como Manuel Rico y como la gente que lo ha estudiado en serio. Lo que está diciendo el exconsejero, toda esa gente que está dando argumentos, no es una discusión política, es una discusión de datos. Con ese protocolo, si realmente, como dicen todos, hubo gente que por tener seguro privado sí se salvó y gente que sin seguro privado no se salvó. Eso es de una gravedad enorme. Y efectivamente, Ayuso en ese vídeo dice: nosotros fuimos los primeros que avisamos, esto es real, y esto es real, hubo errores por todas partes. Yo creo que es objetivo que la primera semana, la semana anterior, el gobierno, de hecho, el gobierno de alguna manera lo acaba reconociendo, que es no cerrar, por ejemplo, las fronteras con Italia, los vuelos con Italia, porque Italia era el país, es que fuimos el epicentro mundial. Después de China fue Italia, y después de Italia fue a España, y entró por Italia con un partido de fútbol que hubo muy importante, con la Semana de la Moda de Milán, un montón de gente viniendo, en fin, muchas cosas que pasaron, y todos los vuelos que hay desde Italia, que es un país muy conectado con España. Bueno, decidieron cortar los vuelos con Italia, finalmente lo hicieron claramente tarde, y la Comunidad de Madrid avisó. Pero a partir de ahí, la Comunidad de Madrid, en ese momento, porque ya tenía datos, Comunidad de Madrid y el País Vasco, las dos primeras que le avisaron a ella, oye, aquí está pasando algo. Con los centros escolares, la Comunidad de Madrid fue la primera que ordenó el cierre de los centros escolares. La primera semana eso fue así. El primer mensaje de decir, oiga, aquí tenemos que cerrar fue yo. Pero luego tomó decisiones súper polémicas, muy discutidas, y que es demostrable. El número de muertos en la Comunidad de Madrid fue de los más altos del mundo. El primer año. Los otros no, los otros fueron menos, que era el que los otros fue cuando...
Los otros años fue cuando se aplicaron precisamente, o sea, después de verano de 2020 fue cuando se empezaron a aplicar las medidas de Ayuso. Hubo un momento, y nos acordamos todos porque vivíamos aquí, hubo un momento en que gobiernos del PP, yo recuerdo hablar con presidentes del PP escandalizados, porque gobiernos del PP estaban cerrando todo. Con las conferencias de presidentes que se celebraban cada domingo, ¿os acordáis? Y que los propios presidentes autonómicos del PP estaban escandalizados de las intervenciones y haciendo cosas que no valían para nada. No valían para nada, no. Que no valía salir de aquí. Los números cantan. Totalmente de acuerdo. Los números cantan. En los sitios donde se cerró más, murió menos gente. Esto es un hecho en todo el planeta. En todo el planeta es un hecho, pero hombre, claro, eso es lo más fácil también. O sea, a mí lo que me parece es la decisión que tomaron la mayoría. Yo lo que digo es, esto es discutible. Esto efectivamente es muy discutible. Lo que no es discutible es que si hubo un protocolo que decía que las personas que no tenían que trasladar a los hospitales a estas personas y que las personas con seguro sí podían ser trasladadas y las personas sin seguro no. No creo que hubiera un protocolo así. Yo eso no creo que haya un protocolo que la gente con seguro que se traslade. El protocolo exactamente es no se derivan de los centros de las residencias a las personas con una determinada edad, problemas cognitivos o de movilidad. ¿Qué pasaba? ¿Dónde entra, digamos, la cuestión de los seguros privados? Que es que los que estaban dentro de eso podían, si tenían seguro privado, ir a hospitales privados. Con lo cual, el que tenía seguro privado se podía salvar y el que no. Esa es la cuestión de fondo. Pero en cualquier caso, haya un protocolo que diga tú no te puedes ir al privado. Más o menos la cuestión. Sí, pero el protocolo no decía los que tengan seguro privado. Pero la práctica provocaba eso. La consecuencia del protocolo. Pero lo que digo es que la Comunidad de Madrid en estos 5 años ha tenido tiempo más que de sobra para decir, efectivamente nos equivocamos, ese protocolo fue un error. Y ese protocolo no tenía que Bueno, por lo menos para recibir a las víctimas. Por recibirlas y decir, mire, todo el mundo cometió errores en pandemia y claramente este protocolo, si lo viéramos ahora, no lo haríamos. Nunca lo ha hecho. Yo creo que lo tendrá que acabar haciendo. Por cierto, dice el comunicado de la Comunidad de Madrid, que no repite, sin embargo, es interesante, que no hay los testimonios audiovisuales de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo algunos de los aspectos más duros del comunicado que ha hecho. Yo ahí lo dejo y que cada uno saque sus consecuencias. Entre las cuestiones que dice que no eran 4.000, 7.292 porque eran 4.100, ¿vale? 4.100. Los datos de esa cifra, insisto, son los que sacaron los autores del documental que vamos a emitir mañana de la propia Comunidad de Madrid. Hombre, en estos 5 años ha habido tiempo, si había algún problema, para decir, no justo en la víspera de que, oye, que esto no es así. 5 años sin que se haya dicho. Y luego que el documental es engañoso. El documental no es engañoso. Es un documental donde hay cronológicamente, a lo largo de 2 horas, de casi 2 horas, todos los testimonios, absolutamente todos los testimonios de los que han querido participar o incluso de archivo de los que han participado en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid o la Comisión de Investigación Ciudadana. Cronológicamente pueden tener una idea más que ajustada de lo que pasó. Y los datos, insisto, los datos son los que dio en su momento la Comunidad de Madrid hace 5 años, que estos 5 años no ha querido modificar justo hasta hoy, la víspera de que mañana emitimos ese programa especial y ese documental. Empezará el programa especial sobre las 10 de la noche y el documental se emitirá a partir de las 11:15 aproximadamente de la noche. Manuel Rico, periodista, buenas noches. Buenas noches. Rico, tú eres el periodista que preguntó por ese dato. Tienes el papel que te mandó la propia Comunidad de Madrid diciendo que efectivamente en aquellos primeros meses murieron 7.291 personas en las residencias de ancianos de Madrid. Sí, efectivamente, nosotros en Infolibre pedimos en la primera semana de mayo de 2020 una serie de datos, entre ellos cuántas personas habían fallecido desglosados centro a centro, desglosado por residencia, cuántos habían fallecido en el propio centro, cuántos en el hospital y cuántos con síntomas de COVID y cuántos no. La Comunidad de Madrid dio acceso a la información pública. Por cierto, hay que alabar que diesen acceso y que fuesen transparentes a la hora de facilitar el dato en aquel momento.
y efectivamente nos lo facilitaron en junio o julio con un archivo Excel en el que daban respuesta, insisto, residencia por residencia, a los datos que solicitábamos. Vamos a explicar bien, Rico, porque además que si se explica se entiende bien, cómo llega la Comunidad de Madrid a este dato. La Comunidad de Madrid, en aquellos días, su Consejería de Servicios Sociales llamaba una a las 475 residencias de la Comunidad de Madrid para ver cuántas personas fallecían. Y ese es el dato que te suministran a ti. Efectivamente, esto es clave para entender, porque claro, si uno escucha las explicaciones, entre comillas explicaciones de hoy del gobierno de Ayuso, parece que el entonces consejero de Políticas Sociales estaba sentado en su despacho y decidía poner un número, ¿no? No, a ver, cómo funcionaba esto era de la siguiente forma. El 18 de marzo, la subdirección, una de las subdirecciones de Políticas Sociales, GIRA, pues, se dedica a la calidad e inspección de los servicios sociales, empieza el 18 de marzo a llamar todos los días a las 475 residencias que estaban operativas en ese momento. Les pregunta por un montón de datos, no solo el número de fallecidos, sino también por qué personas tenían de baja, cuántas personas residentes tenían en aislamiento, con o sin COVID, qué necesidades de material sanitario tenían, cuántas EPIs tenían o cuántas necesitaban, o sea, un montón de datos. Y esas eran llamadas diarias que hacían estos funcionarios. Por lo tanto, el origen de los datos está en lo que dicen las propias residencias. Con esa información se hacían 2 archivos diarios, uno con las 450 residencias de gestión privada y otro con las 25 residencias de gestión pública. Y esos 2 archivos, por la noche, Políticas Sociales los enviaba a la Consejería de Sanidad para que Sanidad estuviese informada a través de un correo y certificando la veracidad de los datos en la medida en que el origen eran las propias residencias. Por lo tanto, y el dato de los 7.291 sin hospitalizar, porque es el dato de fecha 30 de abril, porque es la fecha que yo pido los datos a 30 de abril, pero la Comunidad de Madrid tiene absolutamente todos los datos día a día desde el 18 de marzo, por lo tanto tiene la evolución diaria, o sea, no es una cifra que se le ocurre al consejero, no, ellos lo tienen y además, si la Comunidad de Madrid está interesada en colaborar con la justicia, que tiene que hacer, ya que dispone de todos esos archivos, es facilitárselos a la justicia. Porque, hombre, yo no creo que unos funcionarios de Políticas Sociales se estuviesen inventando durante mes y medio todos los datos de las 475 residencias de la Comunidad de Madrid. Manuel Rico, un abrazo, amigo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.